mucho gusto recibirlos en esta charla que estamos celebrando dentro de las actividades que me corresponde organizar como miembro de este colegio. Desde hace 3 años iniciamos un programa que se llama Los Problemas Nacionales y el Derecho, tomando el título de aquel célebre libro de Andrés Molina Enríquez y tratando de ver cómo es que algunos problemas nacionales infieren o intervienen o determinan el derecho y cómo es que el derecho también tiene relación con estos problemas nacionales. Para este año, y por ser un tema mayor, desde luego, de nuestro tiempo, elegimos, y cuando digo elegimos es varios queridos amigos, Santiago, Marco, en fin, que hemos estado trabajando en estos temas, Luz Helena Orozco también, varios, la idea de qué sería bueno presentar y se nos ocurrió el tema de la corrupción. En el ciclo de conferencias que estamos no queremos hablar de la corrupción así como si fuera una sola cosa, sino tratar de diferenciar algunos aspectos particulares de la corrupción. Desde luego la corrupción, lo sabemos todos, es un fenómeno muy importante, afecta la moral pública, afecta la aplicación de las normas jurídicas, el Estado de Derecho, consume una cantidad importante de recursos públicos y privados y genera un grado importante de descomposición social. Pero si uno simple y sencillamente habla de corrupción, me parece que termina por no identificar la totalidad de los componentes o de los problemas que se dan al interior. El día de hoy, 3 muy distinguidos juristas, 3 muy distinguidos abogados, juristas, pues, practicantes y además muy queridos amigos, van a tratar de exponer las condiciones o los efectos, las causas de la corrupción en el ejercicio y la actividad profesional. En otra conferencia vamos a tratar los temas vinculados con la empresa, en otros sobre el medio ambiente y así sucesivamente, insisto, trataremos de cortar diversos aspectos de la corrupción para comprender este tipo de fenómenos. Como saben ustedes, tenemos una práctica ya establecida aquí. Voy a otorgar el uso de la palabra a los invitados que presentaré en un momento. Tomarán ellos 15, 20 minutos de hacer su exposición. Cuando ellos concluyan, habrá algunas contrarréplicas y, por supuesto, ustedes pueden pasar las papeletas que nuestros compañeros de aquí del colegio les distribuirán. Las que alcancemos a contestar hasta las 7:30, que es la hora en que vamos a levantar la sesión, pues se contestarán, y las que no, se las puedo repartir a los expositores. Si pueden ustedes y quieren desde luego poner su correo electrónico, se les podrán contestar por ese medio, o en otra ocasión pues lo podremos hacer, porque si quisiéramos terminar a esa hora en respeto al tiempo de todos nosotros. En primero lugar va a hablar Sergio Guacuja Betancourt. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho y es maestro en Derecho por la Universidad Nacional. Es socio director del despacho que lleva su propio nombre. Y es muy importante que esté con nosotros Sergio, que le agradezco muchísimo, desde luego no solo porque haya tomado el lugar del presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, José Mario Lagarza, que ya de suyo sería de verdad muy de agradecer el que con cierta antiprecipitación hubiera tomado el lugar, sino porque Sergio es uno de los promotores de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que se conoce como la Ley de 3 de 3, y en el contexto de la Barra, en las actividades que está haciendo la Barra en este proceso importante de renovación que se está celebrando desde hace varios años, Sergio ha sido un impulsor muy grande y seguramente lo verán ustedes ahora en esta materia de anticorrupción.
En segundo lugar, la maestra Adriana Labardini, ella es abogada también por la Escuela Libre de Derecho, tiene una maestría en la Universidad de Columbia, es especialista en Derecho de las Telecomunicaciones, del consumidor, de acceso a la justicia, de acciones colectivas, donde yo tuve el gusto de conocerla hasta hace algunos años, y hasta febrero de este año se desempeñó como comisionada en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sosteniendo, me parece, posiciones muy importantes en términos de la apertura y de la regulación inteligente de ese tan complejo sector. Y también al final estará Gabriela Rodríguez Huerta, ella es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, es maestra y doctora por la Universidad Nacional, es directora del Departamento de Derecho, ha dirigido la maestría de Derechos Humanos, tiene una obra muy valiosa en materia de derecho internacional, derecho de los internacional de los derechos humanos, derecho humanitario, y de verdad una contribución muy importante al nuevo, al complejo, al reciente entendimiento del derecho internacional en nuestro país. Entonces, como ven ustedes, son 3 personas con distintos perfiles. Sergio ha estado más en el sector privado y en estas actividades, Gabriela Rodríguez más en el sector académico, pero con una visión general del derecho y del derecho internacional muy importante, y Adriana Labardini, tanto desde la trinchera de las acciones colectivas, de la protección al consumidor, y después en este ejercicio de regulación, pues me parece que ha hecho también contribuciones. Entonces, la idea es explorar cómo es que la corrupción se manifiesta, se actualiza, se realiza por los profesionales, y cómo es que los profesionales también contribuyen a la manifestación o a al mantenimiento de la corrupción, que me parece que es un programa interesante. En otras sesiones de esta misma mesa, insisto, veremos el problema de los empresarios, veremos el problema de otros servicios, para ir tratando más o menos de comprender por dónde están estas cuestiones de un fenómeno pues que está teniendo efectos muy, muy perniciosos para la convivencia de todos nosotros. Así es que, por favor, Sergio, y agradeciéndote de verdad con mucho afecto tu participación, adelante, por favor. Pues muchísimas gracias, muy buenas noches tengan todos ustedes. Antes que nada quiero agradecer muchísimo a esta hermosísima Casa de Estudios, el Colegio de México, la verdad es que el Colegio Nacional, pues realmente por esta oportunidad de estar con ustedes, agradecer mucho al ministro, nuestro querido amigo, el doctor José Ramón Cosío Díaz, y pues también por la distinción de compartir esta mesa con la doctora Gabriela Rodríguez y con mi queridísima amiga Adriana Labardini Insunza. Hablar de la corrupción, pues es simple y llanamente hablar ya de un lugar común. Decía Baltasar Gracián que las verdades que más sentimos son las que solemos ocultar. Y en efecto, este fue un tema que durante muchos años constituyó en nuestro país un tabú. Inclusive los más audaces en el sector público se atrevían a hablar de opacidad en la administración pública, se hablaba de tergiversación, pero nunca con el término correcto. Fue prácticamente al inicio de la década del año 2000 en que en realidad se estableció este concepto ya formal en el lenguaje oficial, cuando el actuario José Octavio López Presa publicó una obra llamada Corrupción y Cambio. La editó Fondo de Cultura Económica, y ahí, en una colección de ensayos, por vez primera expuso el problema, no sin consecuencias francas y sinceramente muy delicadas en el sector público, porque precisamente atacaron que cómo alguien iba a hablar de este tema. Y sin embargo, es algo que a lo largo ya de estas últimas décadas pues se ha venido abordando. El tema de la corrupción debemos entenderlo desde una triple perspectiva. Se habla de corrupción, se habla de impunidad, pero también se habla de desconfianza. Y quiero, a la luz de este último concepto, iniciar esta brevísima exposición. Fíjense, para todos no es raro hablar de que hay corrupción porque hay impunidad porque hay corrupción. Es un fenómeno bidireccional en donde el uno es presupuesto del otro. Sin embargo, hay que agregar un elemento más, la desconfianza social.
El mexicano ha dejado de creer en sus instituciones, ha dejado de creer en la ley y por lo tanto, pues evidentemente está la situación, el campo fértil para que proliferen este tipo de fenómenos. De tal manera que en este contexto, en donde pues la historia de la lucha contra la corrupción ya formal en nuestro país no se remonta más allá pues de los últimos 30 años. Hablemos en primera instancia de la primera convención internacional de la que México forma parte, que es la Convención de la Organización de los Estados Americanos, que en el año de 1993 asume nuestro país y que en ese llamado Pacto de Caracas se establecen ciertos compromisos formales. Un año después, cuando ya prácticamente México ingresa al Club de los Ricos, a la OCDE, le ponen como requisito sine qua non que ratifique la famosa Convención Anticohecho, la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para combatir el cohecho de servidores públicos en el extranjero en transacciones comerciales internacionales, mejor conocida como la Convención de la OCDE. Unos años más tarde, en el 2003, se elige nuestra bellísima ciudad blanca de Mérida, Yucatán, para ser la sede de la suscripción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Algo muy similar a lo que pasó en Palermo, en Italia, cuando se escogió como sede para la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada. Es decir, era dar una señal al mundo de que cambiaba el paradigma. Bueno, al final del día, de ahí, de estos tres compromisos internacionales, México asume una serie de principios que no es sino hasta prácticamente esta administración del presidente Peña Nieto en que ya formalmente se introduce en un instrumento jurídico la manera en cómo se va a afrontar este fenómeno. Y es justamente a la luz de las reformas constitucionales de mayo de 2015 en que se introduce el llamado Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción no es otra cosa más que la articulación de políticas y acciones en los tres niveles de gobierno, federación, estados y municipios, para la prevención, detección y sanción de actos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos. Este sistema, sustentado en una serie de órganos que le dan forma, pues nos habla de que fundamentalmente y como un parteaguas en nuestro país en la lucha contra este fenómeno, se dan cuenta de que este es un fenómeno que no es únicamente propio del gobierno, como ya lo anticipaba el ministro Cosío cuando hacía esta presentación y que se va a analizar en ulteriores conferencias en este ciclo. Bueno, se van a dar cuenta que no es un tema exclusivamente del sector público, sino es también una parte importante del sector privado. Estamos hablando de que en los particulares existe una enorme responsabilidad y no es, por lo tanto, coincidencia el hecho de que el eje del Sistema Nacional Anticorrupción recaiga en la llamada participación ciudadana. En el Sistema Nacional Anticorrupción lo preside este grupo de 5 ciudadanos connotados que constituyen este Comité de Participación Ciudadana. Es quien, además, tiene la enorme responsabilidad de proponer estas políticas de lucha contra la corrupción. Ahora, pensemos entonces, en función de la participación ciudadana, ¿qué papel jugamos los profesionistas? Ese es el punto central a discutir esta tarde. Lo primero que tenemos que revisar es que hay una enorme responsabilidad social. Quienes hemos tenido el privilegio de tener una formación superior, tenemos ese deber de poder transmitir el conocimiento a nuestra ciudadanía. Tenemos, por lo tanto, o al menos una presunción que admite prueba en contrario, desde luego, de que vamos a actuar con probidad y que lo haremos siempre en beneficio social. Estamos involucrados en un tema de servicio y dentro de ello se encuentra específicamente el tema de los colegios de profesionales. Fíjense que en particular la Barra Mexicana Colegio de Abogados, una institución pues que agremia a los abogados más connotados de este país, pues ha tomado un papel muy activo
a partir de la expedición de este Sistema Nacional Anticorrupción. Y fue justamente el que se pensó que la labor independiente, la labor aislada, no podría tener fuerza sinérgica si no era con el conjunto de otras instancias análogas. Y fue así como la Barra Mexicana, junto con la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, mejor conocida por sus iniciales como la ANADE, así como el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, siendo los 3 colegios más importantes del país y que tienen una presencia nacional, se dieron a la tarea de buscar de qué manera podrían participar activamente en esta lucha contra la corrupción. ¿Cómo se podía aterrizar, al menos en lo que sería el segmento del expertise que tienen estos colegios, que es precisamente el tema jurídico, cómo podría influirse en el sistema? De tal suerte que lo primero que se hizo fue incorporar como parte de las mejores prácticas de la abogacía, un compromiso por la integridad judicial que había propuesto a nivel internacional la Asociación Internacional de Abogados, la International Bar Association por sus iniciales, y estableció una serie de compromisos que se habían adoptado con los poderes judiciales de otros países y que justamente con el apoyo indiscutible del ministro Cosío se adoptó por nuestro máximo tribunal aquí en México y se formalizaron estos convenios en donde habría justamente un compromiso de la abogacía para coadyuvar a la transparencia y la probidad en el ejercicio profesional directamente vinculado con la actividad jurisdiccional. De tal manera que como primera acción, la Barra Mexicana junto con la ANADE y el INCAM, con el testimonio privilegiado de la Secretaria de la Función Pública en el mes de abril del 2017, justamente hace un año prácticamente, la maestra Arely Gómez, como parte ella del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, atestiguó el compromiso. Los colegios asumimos pues que todos los agremiados deberíamos de suscribir este compromiso de probidad jurisdiccional. Otra acción muy importante fue el coadyuvar con las organizaciones empresariales. A propósito de la actividad muy intensa que han tenido las organizaciones empresariales encabezadas por el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex, se coadyuvó en la elaboración del primer Código de Ética e Integridad Empresarial, y que tuvo también como consecuencia que se elaborara un manual de ética e integridad que tiene un capítulo específico de contratación de abogados. Como ustedes saben, pues por una razón más de orden político que jurídico, el tema de la colegiación obligatoria en nuestro país ha sido un tema vedado, un tema que ha quedado pues prácticamente en la discusión de largo plazo. No ha podido incorporarse pues en nuestro sistema jurídico una colegiación como ocurre en la mayor parte de los países altamente desarrollados en el mundo. ¿Y por qué es necesaria la colegiación? Pues porque es un medio también de control ético en el ejercicio profesional, porque los colegios tienen códigos de ética, normas de integridad, comisiones de honor y justicia a la que puede someterse la actuación de un abogado que eventualmente pudiese transgredir estos principios y que pues los clientes no quedaran en estado de indefensión ante una acción equívoca por parte de su profesionista asesor. La verdad es que ante la proliferación inmisericordia de escuelas de derecho que hay en nuestro país, en donde prácticamente con la obtención del famoso REVOE, que es el Registro de Validez Oficial de Estudios, pues prácticamente cualquiera puede obtener una cédula profesional con efectos de patente para ejercer el derecho. Y nada nos garantiza que tenga la capacidad, la actualización de conocimientos, pero sobre todo un comportamiento ético. Por ese motivo, los colegios, ante la imposibilidad de llevar a la práctica esa colegiación obligatoria, optamos por crear un Consejo Nacional de la Abogacía, es decir, un colegio de colegios, a efecto de que pudiésemos homologar a todo lo largo y ancho de la República Mexicana pues esta intención
de sumarnos al esfuerzo que está haciendo el país, tanto a nivel gubernamental como a nivel empresarial, para la lucha contra este fenómeno. Y fue así como también, atestiguado por el ministro Cosío, se fundó este Consejo General de la Abogacía para el efecto de que como consecuencia de ello se emitiera un código único de la abogacía, un código ético en donde se establecieran las premisas fundamentales a las cuales nos debemos de ceñir los abogados. ¿La idea cuál es? Y esto asumido también como un compromiso con el Comité de Participación Ciudadana, que es el otro componente fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, de que podamos el día de mañana hacerlo extensivo a otras asociaciones de profesionistas, como es el caso de los contadores públicos, los ingenieros, los médicos, etcétera. Ese es un punto muy importante en donde los profesionistas debemos de tener una mayor responsabilidad y sobre todo coadyuvar en la recuperación de la confianza en nuestras instituciones. Debemos estar claros en un punto muy importante y ese es el mensaje que hemos de llevar a la sociedad en general. Las leyes hay que entenderlas como un medio puesto al servicio de fines ulteriores del ser humano. Hay valores fundamentales que se tutelan en las normas y que debemos de buscar que prevalezcan, de tal manera que la sociedad puede tener un mensaje equívoco alrededor de este tema cuando se habla de que por la expedición de todas estas normas reglamentarias del Sistema Nacional Anticorrupción, como por arte de magia desaparecerá la corrupción. No es así, no es así. Estamos hablando de los medios que se ponen al servicio de esos fines, pero no va a cambiar si no damos un sentido diferente a la conducta humana. Necesitamos reeducar y por eso también la importancia de quienes hoy pues forman parte de esta importante mesa, pues también nos van a ilustrar pues la función que tienen las universidades, los centros de investigación sobre el particular y por supuesto la labor tan importante que el propio sector público ha asumido en este punto. De manera entonces que debemos de señalar que con estas tres acciones, nuestro colegio, junto con otras instituciones análogas, está aportando el punto importante, el punto de partida en la lucha contra este fenómeno. Más allá, repito, del esfuerzo que por su parte está haciendo el sector público, el esfuerzo que están haciendo las empresas, lo que estamos haciendo nosotros es ser un factor de unidad, un factor de cohesión en este tema, para efecto de que seamos pues los abogados los que primero prediquemos con el ejemplo, que podamos hacer nosotros que se incorporen a nuestro ejercicio profesional esas mejores prácticas ya generalmente aceptadas en el medio internacional y que no es nuevo, ya se practica en otras latitudes y que los colegios de abogados son fundamentales, incluso se convierten hasta en órganos de consulta para la resolución de temas éticos tan complejos como puede ser la solución de temas de conflicto de interés, como temas de acciones jurídicas para la recuperación de activos producto de los actos de corrupción, de tal manera que gracias al interés difuso que hoy ha establecido nuestra legislación en materia de amparo, pues los colegios han tenido también hoy una posición muy activa para exigir que el legislador haga su labor, que legisle en ciertas materias también para el efecto de poder también impulsar estas acciones de probidad. Esto yo diría que como un planteamiento inicial, José Ramón, de lo que estamos haciendo como organizaciones profesionales. Desde luego no es el único esfuerzo, desde luego ni tampoco el más importante del que se está haciendo desde otras trincheras también muy importantes. Pero aquí lo importante es poder coordinarnos todos en una acción común. Tiene que haber sinergia, porque de otra suerte los esfuerzos se dispersan y desde luego los logros resultan a la postre ser magros. Entonces, yo diría que hasta este momento, pues sería mi intervención, dejando que mis compañeras en el panel también tuvieran una intervención sobre este punto. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que de esta primera intervención queda claro una cuestión. Los profesionales de diversas actividades, aunque el maestro Guacuja lo llevó más en particular hacia los abogados, de verdad somos agentes muy importantes
de cambio y agentes también muy importantes de ordenación de los fenómenos. Hace varios años tuvimos en esta misma sede, yo acabo de llegar al colegio, una reunión bien interesante donde vinieron representantes de prácticamente todas las profesiones, médicos, ingenieros, veterinarios, contadores, todo esto. Y uno de los temas más interesantes es este que decía ahora el maestro Guacuja, ¿cuál es? Que las profesiones tienen que organizarse de manera que ellas mismas establezcan mecanismos de control sobre sus miembros. ¿Por qué? Porque si esto lo logran, sucederá que los abogados, que es lo que estamos hablando más hoy, pero también otras profesiones, no puedan incidir en actos de corrupción. Y es otra forma en la cual se pueden ir atemperando, ordenando este fenómeno, pues que sabemos todos tiene unas proporciones impresionantemente amplias. Le voy a dar el uso de la palabra a la doctora Gabriela Rodríguez, ya la he presentado aquí con mucho cariño, y adicionalmente insistir que ella ha estado pues una parte muy importante de su vida en la actividad académica, y creo que desde ahí también como formadores de profesionales, como lugares donde se están generando quienes después van a participar en las actividades públicas, pues hay también cuestiones interesantes que comentar. Por favor, Gaby. Muchas gracias. Antes que nada, pues agradecer la invitación del ministro Cosío a estar aquí en el Colegio Nacional. Es un gusto, y compartir la mesa también con Sergio y Adriana, que son claramente más expertos que yo en este tema. Yo les voy a hablar efectivamente desde lo que hago, y a partir de esta invitación estuve reflexionando. Al final, ¿cuál es el papel que jugamos las escuelas, las facultades de Derecho, los departamentos de Derecho en la formación? Es decir, la pregunta podría ser, ¿se puede enseñar a no ser corrupto? ¿No? Por ejemplo, ese sería un tema. Y esto es muy importante porque nosotros formamos a los futuros profesionistas del derecho, a los legisladores, a los litigantes, a los funcionarios públicos, a los jueces. Digo, no es cosa menor en ese sentido. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo algo en realidad para contribuir a una cultura de la legalidad, una cultura de no impunidad y no de corrupción, o cuáles son los retos a los cuales nos enfrentamos, o qué es lo que podemos hacer. Y a partir de eso, bueno, les voy a contar un poco lo que creo que falta, o a lo que yo he visto, me he enfrentado. En un primer término, cuando yo les pregunto a los estudiantes de preparatoria que me vienen a ver y me dicen, es que quiero estudiar Derecho, yo siempre les digo, ¿y por qué quieres estudiar Derecho? Y entonces hay respuestas de todo tipo. Es que hablo muy bien, es que me gusta leer, es que mi papá es abogado. Ah, sí, ¿tu papá qué derecho ejerce? Pues no sé muy bien. Es que quiero ser político, es que quiero ganar bien. Pero también he tenido respuestas de, es que quiero defender los derechos de las personas. Oiga, el derecho sirve para resolver problemas, ¿no? Oiga, algo tenemos que hacer porque ya en este país hay muchos problemas y por eso quiero estudiar Derecho. Y también me han dicho, quiero estudiar Derecho porque tuvimos una experiencia familiar con un abogado terrible, nos pidió mucho dinero, fue corrupto, hizo que el caso durara mucho tiempo y yo quiero ser otro tipo de abogado, ¿sí? Entonces, cuando yo recibo este tipo de respuestas, me pregunto qué preconcepción tienen sobre lo que es la profesión jurídica. ¿Tienen una conciencia clara o no de cuál es la función social del derecho? Y esto es importante, bueno, es muy importante, ¿no? Porque ¿por qué las personas estudian Derecho, ¿no? O sea, ¿con qué objetivo? Digo, uno puede cubrir muchos objetivos cuando estudia algo, pero creo que habría que tener más claridad respecto de unas tipo de profesiones que tienen una incidencia mayor o pueden tener una incidencia mayor en la sociedad. Una primera impresión que tengo es que las escuelas y facultades de Derecho no hemos logrado que los estudiantes se asuman como actores de cambio social.
enarbolando la legalidad, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos. La mayoría de los programas damos por sentado que el ser buen ciudadano y buen abogado emergerá espontáneamente de estar ejerciendo la abogacía. Y esto no necesariamente es así. Por lo cual debemos de repensar y construir cómo insertamos en la formación del estudiante de Derecho el sentido de responsabilidad y agente de cambio social, ¿no? O contribuimos a esto, a la construcción, de una cultura de la legalidad desde las aulas, o nos limitamos a preparar a los futuros juristas para insertarlos en la estructura fuertemente jerarquizada de la presión jurídica, ocupándonos exclusivamente de su preparación técnica. Y ese es un problema mayor en ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué estamos formando? Técnicos exclusivamente, entonces sí saben todas las leyes, saben resolver los problemas, pero hay algo más allá. Y creo que ahí es uno de los temas. Y qué hablar del tema del que mencionaba Sergio, que bueno, lo que más se oferta en este país y lo que más se abre facultades y escuelas son de Derecho, entonces ya perdí la cuenta de todas las que hay. Entonces, bueno, 2000, entonces imagínense, bueno, controlar la calidad de lo que se está enseñando, cómo se está enseñando y efectivamente con qué sentido se está enseñando el derecho. Antes de ahondar en este tema, quisiera referirme a otra cuestión no menor. Somos maestros, educadores, un modelo a seguir y, como bien dice el dicho, con el ejemplo se predica. ¿A qué me refiero con esto? En las universidades se practican, se toleran e inclusive se premian pequeños y enormes actos de corrupción. ¿Quién no tuvo un maestro que asistía esporádicamente a las clases? O bien se presentó el primer día y después mandó a su adjunto, o el que nunca preparaba su clase y la misma era un anecdotario, o el que nos quiso enseñar los trucos de la profesión, o uno que fue contratado por razones ajenas a su conocimiento o calidad como docente, o el que se hizo famoso por barco o porque negociaba las calificaciones. Estos son algunos ejemplos de algunos tipos de actos que algunos alumnos aprenderán y repetirán en su vida profesional. Las facultades y escuelas de Derecho tenemos una enorme responsabilidad como formadores de los futuros abogados. Y bien, como se mencionó anteriormente, con el ejemplo se predica. Además de estar más conscientes de las consecuencias de tolerar conductas como las que mencioné anteriormente, ¿qué podemos hacer para fomentar y enseñar una cultura de la legalidad, de un alto a la impunidad y a la corrupción en la formación de los estudiantes? Me parece fundamental que, como lo mencionó el ministro Cosío, se asuman como agentes de cambio social, ¿sí? O sea, ¿para qué sirve el derecho? El derecho sí puede ser un motor de cambio, sí, me parece que es así. Que se acerquen a la realidad de la desigualdad, de la no vigencia de los derechos y al no acceso a la justicia. Y en ese sentido, la pregunta es, como yo mencionaba, ¿no ser corrupto es algo que se puede enseñar? ¿Y cómo se puede enseñar? No puedo hablar más que de mi experiencia personal y de algunas cosas que hemos implementado en el Departamento Académico de Derecho del ITAM. Algunas que empezaron desde que me incorporé al ITAM, siendo jefe del departamento el ministro Cosío, donde desde entonces hemos tratado de imaginar formas de acercar a los estudiantes a los problemas legales del ciudadano de a pie, de hacerlos sensibles a los problemas de justicia, y lo hemos hecho a través de diferentes formas. Entonces me gustaría nada más contarles algunos ejemplos de lo que hemos hecho. Uno fue la creación del Centro de Acceso a la Justicia, creado por el ministro Cosío, que es un despacho de asesoría legal gratuita, donde enseñamos a nuestros estudiantes desde cómo entrevistarse con los clientes, entender los problemas, pero también
son cosas menores, pero crean que son importantes. Cuando llegan los clientes, es un despacho gratuito frente a nosotros, les enseñamos un formato que tienen que llenar y en el formato se establece. Nosotros litigamos y nos conducimos con estricto apego a las leyes, lo cual implica, entre otras cosas, que no otorgamos ningún tipo de mordida, por ejemplo, en los procesos. Y estas cosas son muy importantes en la formación de los estudiantes. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de los graves problemas de acceso a la justicia que hay en este país, de cómo en muchas ocasiones funcionan las cosas fuera de las aulas, en la realidad. 2, la enseñanza clínica del derecho. También es algo que, recordará el ministro Cosío, empezamos cuando él estaba con nosotros. Ha sido un camino muy, muy largo poder implementar la enseñanza clínica. Actualmente ya la establecimos como una enseñanza obligatoria para los estudiantes y sobre todo lo que hacemos es litigio de interés público. ¿Por qué? Porque el litigio de interés público, a diferencia de la práctica privada del derecho, utiliza mecanismos legales para incluir en la deliberación pública a quienes han quedado excluidos de ella, ¿sí? El litigio de interés público tiene como la intención de hacer visibles a los invisibles los problemas legales y a las personas más vulnerables. Les comento nada más para mencionar algunas. Tenemos una clínica sobre trata de personas. Somos el segundo país en el mundo con mayor problema de trata de personas. Hemos llevado diversos casos protegiendo a víctimas, denunciando la trata y protegiendo a personas que desgraciadamente han caído en estas redes de trata de personas. Tenemos otra clínica sobre derecho y políticas públicas y ahí lo que hemos hecho es trabajar con algunas ONGs, organizaciones que, por ejemplo, Mexicanos Unidos contra la Corrupción, otros temas de educación, etcétera, etcétera. Entonces, tratamos en ese sentido que tenga al final tienen diferentes fines, fines educativos, fines de práctica, pero fines de concientización y de buscar que los alumnos, bueno, vean las ventajas de vivir en un Estado de Derecho, aplicar las leyes y evitar también la impunidad y buscar justicia para mayores personas. Y por último les cuento que y esto era una inquietud que yo tenía mucho y que traté con el jefe del Departamento de Derecho, por lo que yo les comentaba en un principio. Yo les decía, es que los alumnos vienen al ITAM y no saben para qué quieren estudiar Derecho, no entienden cuál es la función social del derecho, no tienen mucha claridad en ese sentido, porque al final yo me puedo dedicar al derecho corporativo, a proteger derechos humanos, a patentes y marcas, etcétera, pero en todos esos ámbitos debería tener clara cuál es la función del derecho y la importancia de la aplicación de los principios de legalidad, Estado de Derecho, protección de derechos. Y me parece que no lo tenían muy claro. Entonces, esto nos llevó a pensar mucho al respecto y hemos empezado a trabajar ya un tiempo para acá en una nueva materia que sería para los estudiantes de primer semestre, llamada Cultura de la Legalidad, ¿sí? Este es un primer proyecto piloto para solamente lo que es los estudiantes de Derecho. Yo creo que es una materia que deberían de llevar todos los estudiantes del ITAM o en general todos los estudiantes en ese sentido, pero bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la idea de esta materia? Entre sus objetivos principales es que los alumnos se asuman como agentes de cambio social, identifiquen las ventajas de vivir en un Estado de Derecho, reconozcan la contribución que siendo estudiantes de Derecho pueden tener en la defensa y el fomento de la cultura de la legalidad en su entorno laboral y social. Es decir, que se asuman como tales, empoderarlos como tales, ¿no? Que tengamos con esos elementos, puedan alzar la voz y puedan denunciar pequeñas cuestiones de corrupción que ya damos por hechas en ese sentido, ¿no? Les voy a dar un ejemplo.
En el ITAM, alrededor, todos los que lo conocemos, pues hay muchas personas que apartan los lugares para que se estacionen los alumnos y ya es una cuestión automática, ¿no? Entonces yo ya sé que le tengo que dar al señor no sé cuánto dinero y ya no nos cuestionamos ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces llegan los alumnos, le dejan a veces hasta sus llaves a una persona ahí y le dan tanto dinero, ¿no? ¿Sí? O los papás, me acuerdo una vez que los alumnos hicieron una campaña que me pareció muy interesante, porque los papás recogían a los alumnos en la entrada del ITAM, que es una calle muy chiquitita, y no les quiero decir el tráfico que se hacía con la doble fila. Entonces los alumnos se organizaron, hicieron toda una campaña, ¿no? Y entonces expusieron un poco a los papás que hacían esto y a los alumnos que, como si fueran del kinder, se subían al coche de su mamá en la entrada, ¿sí? Y eso creó un cambio importante, ¿sí? Entonces, a veces con esas microacciones es muy importante porque sembramos entonces la semilla en ese sentido, ¿no? O sea, un poco el sentido interno del derecho, ¿no? O sea, ¿por qué cumplimos las normas? ¿Por qué es mejor vivir en un estado de derecho? Y yo creo que ahí hay un tema muy importante, sí creo que la parte de la educación, evidentemente desde antes de la universidad, pero si nosotros, las escuelas de derecho, no asumimos este papel, es cierto que las barras cumplen otra función y otro papel, pero tenemos que empezar desde aquí. Y sí, desde lo que enseñamos, cómo lo enseñamos, y también asumirnos como formadores. Yo a veces les digo a mis alumnos, yo sí creo que en la universidad ustedes se siguen formando, no solo se vienen a informar. Y creo que nuestro papel es fundamental y debemos de asumirlo con responsabilidad. Muchas gracias. Yo creo que aquí hay una segunda y muy importante dimensión y yo coincido plenamente con la doctora Gabriela Rodríguez. De verdad, durante muchos años pensamos que así como llegaban los alumnos a las escuelas, pues nuestra función es otra vez enseñarles materias técnicas, ayudarles cómo ganar la vida y ya lo que hicieran en términos de sus comportamientos personales, pues la verdad no nos correspondía. Pero sí como un elemento de diagnóstico y sobre todo como un elemento de combate a la corrupción, sí me parece que tenemos que cambiar esta forma de educación. No lo digo en el sentido, para los que son aquí abogados, que esta es una consecuencia del positivismo jurídico, sino de esta filosofía del positivismo en general de las ciencias, que decía, usted enseñe lo que tenga que enseñar y el que sea educado lo será, el que sea honesto lo será, el que sea una persona digna lo será, y el que no, pues es un problema que viene, digámoslo así, dado de sus familias o de su entorno o de su cultura o de lo que sea. Entonces creo que al final de cuentas reflexionar sí, y en su caso cómo la educación universitaria tiene que convertirse, y ahorita estamos hablando de la universitaria por los profesionistas, pero lo dejó abierto y implicado la maestra Rodríguez, tenemos que transformar estos distintos aspectos, me parece, en un aspecto central. Han llegado hasta este momento 2 preguntas que empezaremos aquí a organizar para irlas respondiendo y dejo en el uso de la palabra a la maestra Adriana Labardini, agradeciéndole una vez más la amabilidad de estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, doctor José Ramón Cosío Díaz, como siempre, a la vanguardia, impulsando temas de interés público, impulsando el pensar fuera de la caja y simbrar a los jóvenes abogados y abogadas. Es un honor para mí estar aquí en el Colegio Nacional para dar mi visión sobre los abogados y abogadas del siglo XXI que México requeriría y compartir este panel pues, con tan distinguidos juristas. También quiero agradecer al ministro por haber formado un panel con igualdad de género, 2 y 2, cuestión que no se ve muy a menudo en los múltiples congresos, foros y conferencias que asisto. Gracias, doctor. Celebro ser la última en hablar, porque primero se aprende mucho escuchando y segundo porque creo que atando conceptos generales, el marco que bien describió
doctor Guacuja y la doctora Rodríguez Huerta, quisiera yo abordar algunos aspectos y más y hablar de algo que nos incomoda. Bueno, ¿y cuáles son esos problemas? ¿Dónde está este problema de corrupción en el ejercicio profesional? Solo que antes de ellos, pues sí conviene recalcar que finalmente estamos hablando de conductas humanas y nada más difícil que cambiar la conducta humana, la individual y la colectiva. Y si uno no es capaz de cambiar su propia conducta, no tiene, yo creo, ni la autoridad moral de exigir un cambio de la conducta ajena. Y es complejo, y esta mañana entiendo incluso que hubo aquí a las 12 del día una conferencia que me hubiera encantado presenciar sobre las funciones cerebrales, neuronales, que rigen la conducta humana, pero no iremos a ese tema. Pero en efecto influye la educación, el ejemplo, los valores que desde la más temprana edad vivimos. No los que vimos y oímos, sino los que vimos que aplicaban nuestros padres o las personas más cercanas en la familia. Cuando el niño que no hace la tarea, el padre o la madre va a la escuela para exculparlo y para inventarle una serie de mentiras a la maestra que tuvo calentura y por eso no hizo la tarea, ese niño ya aprendió ahí que se vale incumplir y quedar exonerado y que además alguien va a representarlo para expulparlo y que quede impune el acto. Y ahí ya formamos o ya abrimos un canalito hacia la corrupción. Pero también tenemos que hablar de incentivos. El ser humano se rige por incentivos de diversa índole, económicos o para alcanzar el poder o para alcanzar el amor o para conocer. Y a veces todas las normas jurídicas están tan carentes de entender esos incentivos que rigen que hay que ir hacia acá, pero todos los incentivos, incluso sensatos y legítimos, están para acá y pues en esa medida nadie se va a ir para este lado, sino donde están los incentivos. Lo menciono porque es importante, y los economistas lo saben muy bien, cuidar el sistema de incentivos antes de pretender regular y cambiar conductas humanas. Y desde luego, las instituciones. Ahora bien, abogados y abogadas. Ser la voz de otro es algo muy serio. El que aboga, el que es la voz de otro porque representa a otro en sus intereses y derechos privados o en el interés público colectivo, es cosa seria y es un contrato de fiducia, de confianza, que traicionarlo es muy grave. Corrupción para mí es simplemente hacer o dejar de hacer lo que estábamos obligados a hacer o a dejar de hacer. Si por disposición de las leyes o si por un contrato de confianza se me encarga defender a alguien o estudiar o analizar o investigar o resolver un asunto, público o privado, y no lo hago, y primero soy negligente y además traiciono esa confianza y ese régimen que debe enmarcar mi conducta, bueno, eso es corrupción, haya o no un beneficio económico o político de por medio. Claro, ese es el incentivo para hacerlo, pero tan corrupto es quien debiendo hacer un estudio cabal de un asunto de un cliente, en un asunto civil, litigioso, corporativo, no lo hace, y es, por descuido, como aquel que recibe dinero por no defender adecuadamente a su cliente y prevaricar en favor de su contraparte, por dar un ejemplo. Ahora, el primer acto de corrupción, entonces, en mi opinión, que podríamos cometer los abogados, es no ser competentes. El que no sabe, el que no domina la profesión de la abogacía, pues en esa negligencia creo que es una corrupción. Y ahí entra el tema de la formación, de por qué escoge ser abogado. Otra razón maravillosa, seguro, doctora, pues porque no le entiendo a las matemáticas. Entonces me voy a las ciencias sociales, ¿no? Ahora no hay abogado que pueda ser buen abogado si no tiene un conocimiento pues, de la materia que está especializándose.
y casi nunca nos libramos de los números. Bueno, y en eso sí, hay un enorme reto. Primero, cómo se acreditan estas 1.608, tenía yo, pero me quedé corta, porque hasta 2014 había 1.608 instituciones de educación superior que ofrecían licenciatura de Derecho en México, pero ya van por las 2.000 en tan solo 4 años, con más o menos 255,000 estudiantes. Esas 2.000 escuelas de Derecho son en 98% privadas. Y bueno, ¿cuántos le ejercen? No sabemos. ¿Cuántas cédulas profesionales se han emitido? Pues ahorita les doy el dato. Pero en Alemania hay 44 escuelas de Derecho y en España 73. Y aquí hay 2.000, sí, tenemos más habitantes, pero no en la misma proporción. Y administrar el control de calidad de esas escuelas, primero habría que empezar por ahí, antes de cómo se acredita a un abogado a ejercer, cómo se acredita una escuela a enseñar derecho. Y hay ahora además, y eso no lo critico, eso celebro, escuelas digitales, en línea, ¿no? Que pueden ser exitosas, pero cuidando una serie de aspectos. Entonces, primero, preocupémonos por cómo llegan a tener validez oficial estas escuelas de derecho y bajo qué parámetros. Y después que los abogados egresados y en ejercicio pues se mantengan actualizados, estén acreditados. Sí creo que ese control de calidad es necesario, lo voy a llamar así. ¿Qué me preocupa? Creo que puede haber un modelo de colegiación, pero que no implique un monopolio dando una patente para ejercer, porque hay muchos riesgos en eso. Nos ha ido muy mal con los monopolios en México, incluso con el monopolio de notarios, la verdad. Y en la Ciudad de México sí es algo competitivo, de meritocracia, que finalmente es el tema. Queremos que estén los mejores en lo que hacen, médicos, ingenieros, filósofos, abogados, por mérito, no por prebendas ni privilegios. Pero cuando es un monopolio, certificación también puede ser capturado. También puede haber problemas de una cúpula elitista. Hay abogados indigenistas, hay abogados rurales, civiles, penales, mujeres, hombres con formación de litigio, de todo. También debiese haber buenos técnicos, creo yo, los famosos paralegals, que investigan casos, ese conocimiento técnico, ¿verdad? Tal vez no tengan un título de licenciatura, pero qué bien nos harían estos auxiliares del derecho. Y lo mismo para el sistema de peritos, pero que ameritaría otra mesa. Entonces, ese es un primer tema, cómo vamos a controlar la calidad de los abogados, y sí hay que hacer algo al respecto. Si los estados, me refiero a entidades federativas, pudiesen acreditar a varias organizaciones en sus jurisdicciones, que a su vez apliquen exámenes de actualización, como en Estados Unidos, ¿no? La barra de Nueva York, la barra de California, y vaya que son difíciles esos exámenes. Bueno, es un sistema, yo no tengo aún un modelo preferido, nada más sí cuidemos que todos los buenos abogados y abogadas de todos los medios, de geográficos, socioeconómicos, tengan acceso a ser buenos, a poder ejercer por su honorabilidad, por su conocimiento del derecho, por su ética. Bueno, segundo problema de corrupción de abogados. Y me preocupa muchísimo porque cada vez se vuelve como más la corriente principal y no se ve como antinatural, y es el tráfico de influencias. O sea, el traficante de influencias es el nuevo abogado. Hay hasta despachos sofisticadísimos, claro, no dice así, ¿verdad? Despacho de tráfico. ¿No? Relaciones públicas, cabildeo, que no necesariamente es ilegal, no estoy diciendo que es. Pero si la herramienta del abogado es el logos, el ethos, el pathos, el persuadir con la razón, con la palabra y con los hechos, y ahora eso se tira a la basura y convenzo
a un servidor público, sea regulador, juez, servidor público en un departamento administrativo que expide licencias, por mis influencias, por mis contactos, porque quid pro quo, eso ya no fue abogacía. Pero ¿qué creen? O sea, está ganando terreno. Y cuando un abogado honesto, preparado, competente, se enfrenta como contraparte a uno de estos personajes, pues la verdad es que difícilmente va a ganar. Por cierto, el traficante de influencias puede que cobre 15 veces, 20 veces más que el abogado. Y como tiene esta red de contactos, y fui servidor, y mi cuate de acá y de allá, y mira, ahora ayúdame. Eso no es derecho. Y eso sí lo celebro. En la nueva Ley Federal de Responsabilidad Administrativa está, digamos, tipificado. En mi concepto se quedaron cortos porque si es tráfico de influencias por el que le vas a afincar responsabilidad a un servidor público, abogado o no, eso sí, no es solo de abogados, tiene que haber habido 2 servidores públicos para que se tipifique esto. Y pues no es así. O sea, llegan abogados ex servidores públicos, ex políticos, ex lo que sea, a hacer uso de sus conexiones y convencer y persuadir. Y el servidor público que se deja persuadir no por la fuerza del argumento, sino por esa red de conexiones, se llama captura. Eso se llama captura. Y la culpa es del que se deja capturar, también hay que decir. Hay que sancionar a los dos. Y ese paso de también sancionar al particular que corrompe, porque pues para bailar tango se necesitan 2, sí lo celebro. Y ojalá, nada más que ojalá se aterrice, porque algún día leí en un columnista muy famoso que no era corrupción de una empresa multinacional comprar todas las licencias de uso de suelo, que era el costo de hacer negocios. No, pues, en fin. Tercer problema que me preocupa mucho en el ejercicio de la actividad profesional, la simulación. Estamos frente a un cáncer terrible para el Estado de Derecho. Si yo maquillo de solución en pro del interés público un problema, usando excesivo formalismos propios de nuestro sistema jurídico, pero el problema subsiste, nada más que lo maquillé, el expediente está perfectamente armado, fui suficientemente elocuente y persuasiva para que se resuelva de determinada manera, pero con una apariencia, pues no resolví nada, es una simulación. Y perdón, pero estamos llenos de simulaciones en todos los ámbitos del derecho. Pero especialmente me preocupa, fui 16 años abogada independiente y 8 servidora pública. Y para mí, ministro, la responsabilidad de una abogada, abogado, servidor público, que está en sus manos representar a los que no tienen voz y resolver cosas o hacer cosas, porque omitir es igualmente grave, el que pudiendo cambiar. Por eso creo que los emprendedores sociales, abogados, son importantísimos. El que pudo cambiar una situación de un grupo de niños o de indígenas o de mujeres o de empresarios que tenían el derecho al acceso a algo, en fin, del derecho humano que ustedes quieran. Y que no lo hizo, porque era más cómodo una aplicación legalista, literal ahí de la ley, ¿no? Acaba de haber varios casos. Es terrible el servidor público que omite ejercer las facultades que tiene para cambiar una realidad y resolver un problema. Claro, es mucho más fácil decir, no, se cierra el expediente, cuando tuvo en sus manos el poder de hacer algo. Y por último, lo voy a dejar ahí, ya no voy a poder adentrar en eso. Veo dos aspectos más, pero uno lo apuntó la doctora Gabriela y me parece importantísimo. Lo tenía yo aquí y celebro que el ITAM esté cambiando eso, y otras universidades también, hay que decirlo. Pero veo un espacio vacante que tenemos que llenar, a ver cómo, en forma sostenible y profesional, de despachos, así, no son ONGs, no son clínicas, pero son las clínicas las que lo están haciendo, despachos de asuntos de interés público.
Ahora que dejé de ser servidora pública, dije, ay, ¿cómo me voy a poner en LinkedIn? Pues me puse abogada de interés público. Nadie va a entender qué es eso, ¿no? ¿Cómo me pongo? ¿Cómo me sostengo cuando quiero, con la Constitución en la mano, cambiar una situación, sea del medio ambiente, sea de competencia económica, sea del acceso a servicios públicos más fundamentales, sea de rendición de cuentas y combate? ¿Cómo le hago? Cuando no soy abogada de ninguna corporación o partido político, pero quiero, usando el derecho, no influencias, cambiar una situación con un litigio estratégico o con negociación válida, ¿no? Con conciliación. ¿Cómo le hago cuando tengo como contraparte 20 abogados que ganan entre $500 y $1,000 la hora? ¿Cómo creamos, como en Estados Unidos, instituciones perfectamente transparentes? Así se llaman, Public Interest Lawyers, instituciones fondeadas por fundaciones, pero en una canasta que, tal y balanceada y diversa, que no las hace dependientes ni cooptadas por nadie. Tenemos que crear instituciones, y hay abogados increíbles en organizaciones de la sociedad civil, en clínicas de derecho, que han ganado casos al estilo pues David contra Sansón, pero es difícilmente sostenible y tampoco es justo que ganen lo que un abogado gana en 3 horas, ellos lo ganan en 6 meses, ¿no? Esa parte sería muy importante explotar. Y por último, tendremos como la barra americana de abogados, ya estar, pero ya, muy atentos al nuevo abogado que se va a requerir en el entorno digital, al que va a necesitar hacer investigaciones y forenses, discovery, ¿cómo vamos a cuidar la confidencialidad de nuestros clientes si nos hackean el servidor y ahí va la base de datos? ¿Cómo vamos a evitar tener metadatos si se van estos datos y adiós relación de confidencialidad de los clientes? ¿Cómo vamos a abordar el tema de un Código Civil de 1928 cuando las cosas ya van a ser sujetos, pues van a ser o no, sujetos de derecho? Cuando los automóviles se van a manejar solos y van a atropellar, como ya en Arizona atropellaron a alguien, ¿y qué vamos a hacer? ¿Quién va a ser responsable de actos, de objetos que ahora van a estar conectados y van a tomar decisiones? Porque créanme, acabo de estar en MIT, la inteligencia artificial ya es un hecho, ya es una realidad, tal vez no tanto en México, pero las computadoras están aprendiendo a tomar decisiones, alguien las programa, claro. Y ahí el tipo de abogados que vamos a necesitar ni siquiera lo hemos inventado. Muchas gracias. Muchas gracias. Para tratar de terminar a tiempo, tenemos 2 preguntas por exactamente 2, cosas que se agradece, además de la equidad de género, la equidad de las preguntas, que son muy correctas para irlas respondiendo. Si les parece, podemos responder las preguntas que tenemos ya en este momento aquí y las podríamos ir planteando. Yo tengo 2, si quieren comienzo con ellas, porque yo las leí, los demás pueden irlo haciendo. Me dice que si la justicia puede detener el fraude que se avecina. No sé exactamente cuál será el fraude, por el tiempo que estamos viviendo, supongo que esta persona, no es que yo necesariamente lo vea así, pero me supongo que se está refiriendo a la situación electoral, me supongo yo. Y si este es el caso, yo creo que precisamente la idea de los tribunales electorales, del Instituto Nacional Electoral, pues me parece que para eso están. Es interesante ver, y justo en lo que estamos hablando, de cómo ha mejorado muchísimo el litigio electoral. Acuérdense ustedes que nosotros tuvimos un sistema de autocalificación, los propios diputados, senadores calificaban la elección de sus miembros, declaraban quién estaba en posibilidad de ser diputado, etc. Tenemos ya varios años en donde tenemos una justicia electoral que ha ido desarrollándose y me parece que los partidos políticos han aprendido muchísimo
a través de sus abogados, desde luego, a llevar sus casos, a plantear las violaciones que se dan a sus miembros, a la forma en la que conocen. Entonces creo que ahí hay un litigio importante y potente. Y en segundo lugar, hay una pregunta sobre cuáles son las soluciones que se pueden plantear. Y a mí hay algo que me ha gustado mucho de la mesa, y es que, si se fijan, ninguno hemos planteado así las soluciones hiperespectaculares, estas de vamos a acabar de un plumazo. No, porque esto, y lo decía muy bien Adriana Labardini, son necesarias las modificaciones de conductas concretas. Si una persona está en actos de corrupción o participa de ellos, es porque evidentemente estás llevando un beneficio para él, para su familia, para su corporación, etc. Y si esto es así, ¿cuáles son, y lo decía ella muy bien, los incentivos para que esa persona deje de corromperse? Y algo que a mí me importa mucho destacar es que los funcionarios públicos no se corrompen a sí mismos en la mayor parte de los casos. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy difícil que alguien tome dinero del presupuesto, así del presupuesto, y se lo guarde. Esto es muy difícil. Una parte muy importante de la corrupción tiene que ver con los contratos que se hacen con privados. El 10% del contrato mal otorgado, la licitación, etc. Entonces, hay una connivencia entre particulares y servidores públicos. Desde luego hay particulares o servidores públicos que solo andan metiéndole mano al presupuesto, eso está claro. Pero un porcentaje muy alto de estos actos tienen que ver en esas relaciones. Entonces, pensar que las personas, simplemente porque los exhortemos a acabar con la corrupción, van a acabar con ella, me parece realmente muy complicado de realizarse. ¿Qué es entonces lo que se tiene que hacer? Incentivos buenos e incentivos malos. Incentivos malos es que el que se corrompa y se ha descubierto efectivamente enfrente a un proceso civil, la inhabilitación del cargo y la devolución de aquello que se benefició, más una serie de castigos monetarios para que también entienda que va a haber una pérdida. Y este me parece que es un asunto real. El segundo asunto es en incentivos buenos que se pueden otorgar a través de premios, en fin, hay distintos sistemas. Pero yo soy más partidario de medidas concretas, de castigos reales, de sanciones efectivas, y no pensar que se va esto a transformar de una manera simple. Sé que lo que estoy diciendo suena muy poco alentador, pero me parece, insisto, que sistemas de registro, de controles, etcétera, son los que nos pueden ir dando estos elementos. Estas son las dos preguntas que yo tenía, y si les parece, las podríamos contestar en el mismo orden que hemos tenido. Sergio, por favor. Pues muchas gracias, ministro. Y bueno, tengo dos preguntas que las voy a contestar en un solo tramo, si ustedes me lo permiten. Les voy a dar lectura, y miren que en honor a la verdad no voy a omitir absolutamente ningún tema. ¿Hay algún logro específico del Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cuáles? La segunda pregunta: si un presidente de la República firma ante notario sus compromisos y no los cumple, ¿por qué no hay consecuencias? ¿Se le puede llamar corrupción? Lo voy a contestar en un mismo momento. A ver, el Sistema Nacional Anticorrupción fue creado a instancias de la ciudadanía. Fíjense, el punto importante cuando inicia esta administración del presidente Enrique Peña Nieto, recordarán ustedes que en su campaña de proselitismo electoral propuso una Comisión Nacional Anticorrupción. Es decir, tomando modelos de otros países que, de acuerdo con los índices de percepción de la corrupción, tenían una mucho mejor posición que México. Estamos hablando de países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, o países de Oceanía como Nueva Zelanda o Australia. Bueno, pues habían tenido éxito de tener una institución altamente especializada para combatir la corrupción. Sin embargo, nos damos cuenta que la realidad mexicana era completamente otra. En 2014, tras una serie de temas que pues ya todos ustedes conocen y que vinieron a echar abajo toda una política de transformación estructural de nuestro país y que puso en entredicho la legitimidad en el poder, derivado sobre todo de aspectos relacionados con actos de corrupción y de conflictos de interés, pues prácticamente dio cabida
a que pasáramos de un modelo orgánico a un modelo sistémico, a una solución holística, en donde se permitiera que la interacción de distintas instituciones especializadas según su ámbito de competencia, junto con la sociedad civil, afrontaran este problema. Y por eso es que se crea un sistema como la concatenación lógica de acciones con un fin común. De tal manera, entonces, que el primer logro del sistema fue traer a la agenda pública el tema de la corrupción, que ya prácticamente había quedado en un ambiente más de orden demagógico que de resultados reales. De tal manera, entonces, que ese es el primer logro, haberlo traído a la agenda pública, que ya fuese un tema que se discutiera, que no se ocultara. Decía yo al principio de mi intervención con Baltasar Gracián que son las verdades que solemos ocultar, y de acuerdo con las estadísticas que se tienen con relación al tema de la corrupción, pues resulta que los mexicanos no nos concebimos a nosotros mismos como corruptos. Sin embargo, estamos en el ranking de 135 sobre 180 en los países más corruptos del mundo, comparados con países que tienen 10 veces menos el Producto Interno Bruto que nosotros. Yo creo que esto no es justo de ninguna manera. Segundo logro importante, darle a la ciudadanía la responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque los destinatarios de la lucha contra la corrupción somos nosotros, porque somos los que lo sufrimos. Han de saber, y en este sentido cito a María Amparo Casar, que ya nos ha acompañado en el ciclo de conferencias. Ella sostiene en su obra La anatomía de la corrupción que este fenómeno se debe fundamentalmente a la permisividad gubernamental, pero también a la tolerancia social. Hay corrupción en la medida en que también nosotros lo permitimos. Adrián hablaba hace un minuto de los incentivos perversos o incentivos positivos que puede haber para el cumplimiento de una norma. A veces, decía Eduardo Novoa Monreal, que el derecho se convierte en un obstáculo al cambio social, y efectivamente a veces las mismas normas jurídicas nos llenan de trampas para efecto de caer en la corrupción. ¿Cuántas veces no hemos estado en una ventanilla tratando de sacar legalmente un trámite y prácticamente se imposibilita? Hay un incentivo perverso para iniciar todo este trámite de corrupción. En la contratación pública los hay todos. Se habla de que el costo de la contratación pública en materia de corrupción va entre un 10 y un 25%. Entonces sí tenemos un serio problema. Entonces ha habido logros, sí, dejar en manos de la sociedad la solución. Pero ojo, tampoco hay que caer en la trampa de que si dentro del comité coordinador tenemos 7 figuras, dentro de las cuales son 6 gubernamentales y una es social, esa unidad social pues no puede contra 6 votos en contra. Bueno, en este momento 5, porque no tenemos fiscal y no tenemos magistrados en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no han sido ratificados por el Senado de la República, tenemos la necesidad de una reestructuración de una Fiscalía General de la República, es decir, hay áreas de oportunidad muy importantes todavía. Pero ese es el principal logro, ya está en la agenda y, como dice el lugar común, llegó para quedarse. Y el segundo punto, si un señor presidente firma ante notario compromisos, señores, el notario no es más que un fedatario, nada más da fe de lo que ante él se dice, no tiene vinculación jurídica, no hay una sanción. La sanción no es jurídica, la sanción es política, es un problema que más tiene que ver con legitimidad, con credibilidad. Eso lo dejo yo de ese tamaño. Muchas gracias, Sergio. Le daría la palabra a la maestra Gabriela Rodríguez, por favor. Gracias. Una de las preguntas tiene que ver con que no la educación del derecho debería iniciarse en la educación básica. Sí, claramente yo creo que hay un tema, el tema de la corrupción es tiene que ver con una educación ciudadana, ¿no? Cómo nos comportamos como ciudadanos en el día a día, no necesariamente si somos o no abogados y estamos estudiando derecho. Yo creo que sí, claramente es un tema, como se decía también en esta mesa, que viene en parte de la casa, de lo que uno vive y también lo que aprende en la escuela, y cosas como efectivamente conductas que yo les mencionaba que se permiten también en las escuelas. Yo tengo una exalumna que es directora de un organismo no gubernamental que se llama Cultura de la Legalidad,
y ella tiene un programa de talleres que hace en escuelas primarias y secundarias y preparatorias sobre el tema de cultura de la legalidad, o sea, cómo se perciben los alumnos, cómo perciben a sus compañeros, cómo perciben a sus profesores, a sus directivos, etcétera, etcétera, y que conocen sobre ese tema. Sí, claramente es algo que hay que seguir trabajando desde abajo. La pregunta tiene que ver, eso no pretendían las clases de civismo en los años 70, sí, tenían un poco esa pretensión. Claramente creo que esto se ha desdibujado, no tenemos una cultura ciudadana, cómo enseñar a los niños la ciudadanía desde que son niños, ¿no? Yo a veces, cuando oigo que hay temas de derechos humanos en las escuelas, a veces el enfoque es el equivocado, ¿no? Entonces llegan los niños a su casa y le dicen al papá, ¿sabes que tú no me puedes regañar porque tengo mis derechos? Y ustedes lo saben. Entonces creo que hay que dar herramientas, hay que saber cómo utilizarlas, hay que empezar sí cómo planear y meter estos temas desde la enseñanza básica. Me parece que es fundamental en ese sentido. Y otra pregunta tiene que ver con el tema de los menores infractores. Que saben, dice, la mayoría de los menores infractores saben que hay falta de, no son punibles y que la ley los protege, y bueno, ahí hay un tema con los menores. Este es un tema mucho más complejo que decir así, ¿no? Pues se les debería de castigar y si cometen un ilícito, y bueno, tienen un sistema especial además de protección. ¿Por qué? Porque trayendo un poco a colación el derecho internacional y otras cuestiones, los menores de 18 años para el derecho internacional, la Convención de Derechos del Niño y otras de las cuales somos parte, son niños. Para efectos de la Convención están protegidos. Y en ese sentido tendríamos que pensar también en ellos como víctimas de un sistema, ¿no? Piensen ustedes en los niños que son reclutados por el crimen organizado, donde son reclutados porque no tienen otra opción. Ahorita Colombia, en este proceso de paz, que esperemos que sí proceda, que están enfrentando, tienen un gran tema con el caso de los niños soldado, que participaron durante el conflicto, que fueron reclutados desde pequeños en las FARC, que nacieron en las FARC, y hay toda una discusión sobre si deben de ser o no punibles y respecto de qué edad. O sea, creo que hay todo un tema en ese sentido, pero yo les diría que la tendencia internacional es a proteger hasta los 18 años. Inclusive Naciones Unidas tiene una convención sobre participación de los niños en conflictos armados y se exige que los estados incrementen la edad de reclutamiento en ese sentido. O sea, creo que hay muchos temas alrededor en ese sentido, pero la tendencia es a dar una protección y ver efectivamente si los vemos como víctimas o no, porque los usan, ¿no? O sea, ¿por qué creen que los ejércitos irregulares reclutan a niños? Pues porque son los soldados más baratos, evidentemente, y son carne de cañón. Pues lo mismo pasa con el reclutamiento de niños. Entonces creo que esto es un tema mucho, mucho más complejo de los muchos que tenemos en este país. Y la otra pregunta que tiene que ver qué pasa cuando la ley es la que de alguna manera cree el incentivo para la corrupción, creo que ya de alguna manera fue respondida. Gracias. Gracias. Y le daría para finalizar el uso de la palabra a la maestra Labardini. Muchísimas gracias. Bueno, dos preguntas muy difíciles. ¿Qué opina de la aplicación del polígrafo a los abogados que ejercen encargos de alto mando? ¿Dicha herramienta es efectiva? Bueno, primero tendríamos que ver si dicha herramienta es constitucional, si violenta o no algún derecho humano, y desde luego no podría aplicarse discriminatoriamente solo a abogados que ejercen cargos de alto mando. Todo el mundo miente en este país. Si es efectiva o no, no lo sé. Mi especialidad, la regulación de las telecomunicaciones, medios y tecnologías de la información, no me llevó a casos así. Lo que sí tuvimos es casos de quienes declaran falsamente ante la autoridad, y eso sí es un delito. Y lo que sí debemos hacer los servidores públicos es que cuando tengamos esos casos habría que denunciarlos.
No podemos estar resolviendo en base a declaraciones falsas en los expedientes, y sea el abogado de quien sea, ¿sí? Pues los servidores públicos tienen un deber también, pues, de hablar con la verdad, ¿no? Y de no mentir, pero tampoco podemos fundar y basar todo un sistema de legalidad y de sancionar a quien violó la ley en un aparato que registra, pues, no sé, el aumento en el ritmo cardíaco. Pero pues me gustaría, si alguien más quisiera opinar sobre esto, se ha cuestionado mucho su constitucionalidad. Una segunda pregunta: ¿quién puede obligar a las academias de cada profesión a que tengan un código de ética para su respectiva profesión, pero que mencione sanciones si se viola dicho código de ética? Bueno, porque cumplimiento de la autonomía universitaria, cada institución de educación superior debe, yo creo que prácticamente todas las instituciones académicas serias tienen un código de ética, pues, del abogado, del médico, del ingeniero, del filósofo, etc. Ahora, si en México la ley, ¿cuántas veces es una mera recomendación? Ahora imagínense cuando todavía menos justiciabilidad tendrá un código de ética. Y entonces coincido en la parte de la pregunta que dice, bueno, ese código sí tiene que entender a los que se les aplica que va a haber una sanción. Y hay una sanción en ámbitos académicos o de normas sociales imperfectas, que es muy efectivo, y es el de la transparencia. El decir, estas personas, sean profesores, alumnos, pues incumplieron el código de ética, incumplieron a la ética que la institución espera, pues es muy efectivo. Otra cosa que creo que podría pensarse, y no sé qué tanto se ha explotado en México, bueno, si no hay colegiación no obligatoria, sí, pero hay, y lo escuché con gusto, Código Único de Abogacía, también sería bueno ya transparentar, como transparentábamos en el instituto, los operadores de telecomunicaciones con buenas prácticas y los operadores de telecomunicaciones con malas prácticas, y los que tienen una publicidad engañosa y los que tienen un contrato de adhesión bien hecho, no abusivo. Bueno, igual, ¿por qué no empezamos a hacerse visible? La barra tendría que ser mucho más visible. Aquellos abogados que, después del comité de ética y de honor y demás, pues fueron reprendidos, ¿no? Pues si nadie se entera. Es como la comisión de arbitraje médico. Bueno, primero para que el médico se someta al arbitraje, pero vamos a suponer, existe esta comisión de arbitraje, que se sometió y el paciente tiene una queja y gana, y se le, de alguna manera, indemniza y sanciona al médico. Pero saben que conforme a las reglas de ese arbitraje médico, está prohibido divulgar que un médico fue, con el respeto al debido proceso y todo, sancionado. Y entonces, oiga, pues qué favor le hace a los futuros pacientes. Creo que sí se tiene que saber, y sí se tiene también que premiar y reconocer a los abogados. En Estados Unidos hay el mejor litigante del año, el mejor abogado investigador. Hay que reconocer las buenas prácticas y el buen desempeño de la profesión, porque si da igual ser bueno que ser malo, y en este país si queda impune ser malo, pues es mucho más redituable, pues otra vez no estamos con los incentivos alineados para que mayores profesionistas, mayor número de profesionistas se vayan por el camino del estudio, del mérito, de la honestidad y de convencer y persuadir con el uso de la razón y no con el tráfico de influencias o la simulación. Gracias. Para terminar, Sergio Guacuja quería hacer un brevísimo comentario. Claro. Perdón, y sin el ánimo de abusar del tiempo, solo dos precisiones nada más muy claras. En la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, y sirva para hacer un anuncio para la siguiente conferencia en este ciclo, en donde se va a hablar de la corrupción y el empresariado,
Bueno, pues voy a hacer el link, el vínculo con la siguiente conferencia para que no se la pierdan. El punto importante aquí es ver que el artículo 25 de esta Ley General de Responsabilidades Administrativas nos habla de un nuevo modelo de integridad empresarial, de modelo de integridad corporativa, en donde naturalmente las universidades e instituciones de enseñanza ahí estarían incluidas también. Y entre otros elementos de ese modelo de integridad está la exigencia de contar con un código de ética, con reglas de integridad, con un proceso de auditoría, con un mapeo de riesgos, con un proceso de capacitación permanente, con una línea de denuncia anónima, etcétera. Bueno, este punto importante, por vez primera, el tema de los códigos de ética ya se positivizó, es decir, hasta antes de la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción, los códigos de ética no eran más que simplemente un conjunto de buenas intenciones, normas programáticas, que hoy día ya tienen un factor vinculatorio para que, llegado el caso de una investigación por hechos de corrupción, el hecho de tener un código de ética, de tener lo que llaman los americanos las debidas diligencias, el due diligence, de que se han tomado todas las provisiones necesarias para efecto de evitar actos de corrupción dentro de la empresa, puede ser un factor de mitigación, si no es que incluso de exoneración de una responsabilidad. Eso es una primera aclaración, o precisión más bien. Y segundo punto importante, hoy día la intención de los colegios de abogados, la intención de la emisión de un código único de ética es precisamente que los propios colegios divulguen abiertamente quiénes son los abogados que se han comprometido en el cumplimiento de esos códigos, quienes se han certificado en el cumplimiento de esas buenas prácticas. Y esto nos va a servir como una sanción premial para que la ciudadanía, las empresas sepan que el abogado a quien van a contratar, pues al menos tiene ese compromiso con un colegio que el día de mañana puede llevarlo a una comisión de honor y justicia y hoy día tener una sanción desde el punto de vista moral, pero que sí tiene un impacto social y el día de mañana económico. Claro, con la idea de que esto pudiera representar un elemento de denuncia para una revocación de patente, que al día de hoy, hasta donde conozco, no ha habido ni un solo caso de revocación de patente de abogado. No, pues muchas gracias por esta muy importante aclaración. Tengo 4 preguntas que quedaron pendientes de responder, las tengo en la bolsa. Las 4 preguntas tienen correos electrónicos, prometo que mañana me levanto un poco antes de tiempo y se las contesto para poder dar por terminada la sesión. Están las 4, verán que antes de las 10 de la mañana tienen las respuestas porque 2 vienen dirigidas a mí y 2 a la mesa, entonces me voy yo a rogar esa posibilidad. Quiero agradecer de verdad muchísimo a Sergio, Adriana, Gabriela por haber estado aquí con nosotros en la tarde y decirles que el próximo lunes 7 de mayo a las 6 de la tarde será una mesa sobre empresas y corrupción, que es otro ángulo de este fenómeno tan terrible que estamos padeciendo todos y que le vamos a encontrar otras posibilidades. Les agradezco mucho a ustedes su atención, su asistencia y nos vemos, espero, el 7 de mayo. Buenas noches.